Es un tiempo muy especial para todos nosotros. Hay escenarios que se van repitiendo y Dios nos permite vivirlos de tal manera que su carácter sea reflejado en nuestras vidas. Quiero invitarte a orar en esta hora. Padre bendito, gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza que hemos estado recibiendo respecto de las bodas del Cordero, respecto de la tribulación, respecto de lo porvenir, respecto de toda la agenda profética, porque tú tienes una agenda y es parte importante de nuestro papel centrarnos en aquello. ¿Qué tienes tú para nosotros? ¿Qué quieres tú con nosotros? Te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú animes nuestras vidas, sabiendo que los mismos padecimientos, como dice tu palabra, se van cumpliendo en los hermanos alrededor de todo el mundo, y que estos escenarios que podemos ver, sean pequeños o grandes dificultades, Señor, definitivamente tienen un propósito para nuestra vida. Nada se escapa a tu voluntad. Te bendigo en este tiempo y te entrego a ti nuestra presentación del día de hoy. En el nombre de Jesús. Siempre es importante tener un poco de contexto histórico. Hemos estado repasando, como muchos de ustedes saben, todo lo que tiene que ver con esta agenda profética, lo que Dios ha determinado para el mundo, lo que Dios ha determinado para la iglesia y lo que sucede también evidentemente aquí en lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. En este día quisiera animarles a que para poder entender un poco lo que vamos a estar tocando en este día, necesitamos tener una visión de la tierra y del cielo. ¿Crees que eso eres capaz? ¿Es posible tener esta doble visión? Tener nuestros ojos centrados en la tierra, pero además también estar pendientes de lo que sucede en el cielo. Bueno, la Biblia habla acerca de que los escenarios finales van a tener esta doble connotación. Van a haber sucesos que van a ocurrir en la tierra y también van a haber sucesos que van a ocurrir en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura así lo señala. Y lo señala a través de muchos pasajes, pero particularmente a través de la vivencia de hombres que tuvieron revelaciones especiales acerca del tiempo por venir. En el año 605 a.C. ocurrió un hecho histórico aquí en la tierra. El imperio babilónico, dirigido por Nabucodonosor, centró su campaña de conquista en conquistar, para la redundancia, Israel, y particularmente la ciudad de Jerusalén. Cuando logran esta conquista, ellos toman una decisión y dicen, tienen dos objetivos en esta decisión. Por una parte, ellos quieren tomar todos los tesoros que estaban establecidos y que estaban puestos, toda la riqueza que había en el templo de Jerusalén, y los llevan hacia Babilonia. Y por otro lado, ellos evidentemente también quieren hacer una transformación, por decirlo así, social importante. Y para este propósito, ellos reclutan a algunas personas. Personas destacadas, evidentemente. Dentro de esas personas que estaban reconocidas o que fueron reclutadas y llevadas al exilio, está el caso de un joven que fue llevado cautivo a una cultura totalmente distinta a la que él estaba viviendo. Es precisamente en esas circunstancias en las cuales la integridad de este joven, sus convicciones, las demostraciones de valentía y perseverancia ante la adversidad fueron cosas que destacaron la vida de esta persona. ¿De quién estamos hablando? De Daniel. Se le conoce como el profeta Daniel, a pesar de que el ser profeta no fue precisamente lo esencial de su ministerio. Sin embargo, entra dentro de la categoría de los profetas y de los profetas bastante importantes que la Biblia menciona, producto precisamente del nivel de revelaciones que él tuvo y del mandato que él recibió de escribir un libro en que quedaran registradas todas las cosas por venir. Y pensando precisamente en esto, en esta realidad, es que quisiera invitarles a abrir sus Biblias en
Daniel capítulo 9. La historia de Daniel nos ilustra en términos generales dos grandes hechos a destacar. Un gran hecho a destacar es que el mundo ha perseguido constantemente al pueblo de Dios. En el libro de Daniel se destaca este aspecto también, ¿sí? Una vez más el pueblo de Dios es perseguido. Y en este escenario Dios ha mostrado su protección a quienes permanecen fieles. Prueba de esto fehaciente es la realidad de Daniel. Y por otro lado, el mundo depende de Dios. Y los hijos de Dios están constreñidos, están obligados a comunicar a la gente del mundo las verdades divinas. Este escenario también fue algo que Daniel tuvo que vivir. Él tuvo revelaciones celestiales, tuvo revelaciones tremendamente importantes, y parte de su papel era precisamente aquello: llevar estas revelaciones divinas a un mundo que no conoce a Dios. Es en este escenario entonces que en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, dice desde el versículo 23: en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si no calza, a lo mejor si usted tiene una Reina Valera. Presta mucha atención, dice este versículo, para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha, dice el versículo 25, y entiende: pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. En la versión Reina Valera dice: no por sí. ¿Sí? Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El versículo 27 termina diciendo en la Nueva Traducción Viviente: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, o sea 3,5, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es tremendamente importante poder comprender que este joven está recibiendo revelaciones de lo porvenir muchos años después. Hoy él tiene información privilegiada. Cuando él recibe esta revelación, él está teniendo información que cualquiera quisiera tener. Que cualquiera que comprende cómo funcionan los tiempos y cómo Dios tiene el control de todas las cosas, quisiera obtener. Y es en esa perspectiva que quisiera invitarte a pensar cómo es este joven Daniel que recibe esta información y encuentra en esta profecía dirección para lo porvenir. Dentro de las cosas destacadas de este pasaje, se menciona que habrá tiempo de calamidad. Que el centro del escenario siempre ha sido Jerusalén, tiene que ver con la santa ciudad. Que vendrá un Mesías, el ungido, pero que sin embargo morirá. Producto de esto, más adelante se levantará un nuevo gobernante,
Un nuevo gobernante cuyo propósito máximo será firmar la paz. El deseo de toda la humanidad, firmar la paz, vivir en paz. Sin embargo, llegará un punto en que ese gobernante tendrá un vuelco y ya su gran propósito no será la paz mundial, sino que será erigirse como el único Dios y aquel que deba recibir reconocimiento como tal y dejar de lado al único Dios verdadero. Cualquiera que escuchara aquello podría decir, qué impactante es todo esto. ¿Cómo se cumplirá? ¿Cómo ha de ser? Para nosotros los cristianos, parte importante del cumplimiento de esta profecía ya se ha dado. Sabemos que el templo en Jerusalén fue destruido. Sabemos además que el Mesías, el ungido, Jesús, el Cristo, vino por nosotros y que efectivamente murió. Sin embargo, a pesar de lo que plantea esto, la humanidad pensará que no sirvió de nada, ¿sí? Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue más que suficiente, absolutamente determinante para nuestras vidas. Más adelante, el profeta Daniel recibe un aspecto interesante respecto de este final de los tiempos. Y dice el capítulo 12 en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel está recibiendo este nivel de revelaciones en un momento de mucha angustia, en un momento de mucha dificultad. Su ciudad ha sido destruida, Jerusalén ha sido destruida, ¿sí? El templo ha sido saqueado, él y otros han sido llevados cautivos a una tierra completamente diferente, una cultura completamente diferente, al reconocimiento de otros dioses completamente diferentes. Y estando en esta condición, Dios le da una revelación a Daniel de lo que sucederá más adelante. Y dice que el pueblo de Israel verá aflicción nuevamente, que serán perseguidos. Sin embargo, Dios le asegura que cuando estén en ese minuto cúlmine de persecución, Dios les librará. ¿Y a quiénes va a librar? Literalmente dice a todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Para poder entender un poquitito más acerca de lo que estamos hablando, como estamos hablando de tiempo, siempre es importante tener una línea de tiempo. Y qué bueno poder utilizar recursos como esto de poder mostrar precisamente una línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos graficar algunos hechos bastante interesantes, ¿sí? Habla particularmente Daniel 9:25, ¿sí? Desde la orden dada para construir el segundo templo. Hay un comienzo. Cada hito en la historia bíblica tiene una importancia tremendamente radical o definitiva. No hay nada que suceda que no sea importante para Dios. Cada escenario es de una tremenda ayuda para poder comprender en qué tiempo estamos. Dios le hace ver a Daniel, mira, desde la orden que se dé para construir el segundo templo, ahí hay un hito. Siempre para nuestra mirada profética debemos comprender que los hitos son tremendamente importantes. A veces es tanta la información, son tantas las noticias, vivimos en un mundo tan convulsionado por la cantidad de información que hay, que muchas veces uno se pierde. Y es ahí donde debemos aprender a distinguir qué es qué. Bien, Dios le dice a Daniel, de las cosas que van a suceder en tu tiempo, ¿qué cosas son importantes? Esta orden que va a ser dada para construir el segundo templo. Desde ahí, ¿sí? Van a contar 62 semanas. Y otro hecho radical y tremendamente importante es que el Mesías, el ungido, el Cristo, será entregado. Y dice literalmente
este versículo, ahora estoy en la Reina Valera, dice el versículo 26 en Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, será sacrificado. En otras palabras, será sacrificado. Esto, las 7 semanas, desde la orden para dar construcción al segundo templo, hasta estas 62 semanas, dan un total de 69 semanas. Desde este contexto bíblico, una semana está constituido por 7 años. 7 años constituyen una semana. 62 semanas habrán pasado para tu pueblo hasta que venga el Mesías y sea quitado. Se le quitará la vida, mas no por sí. Y Jerusalén será destruido y el templo también será destruido. ¿Qué sucede desde ese minuto? ¿Qué sucede cuando Cristo viene en el plan profético? Se abre una nueva etapa. Y los ojos de Dios ahora están puestos en la iglesia. La iglesia recibe toda la atención del Padre. Y se abre un nuevo camino, por decirlo así. Una nueva etapa. Dejando a Israel en un compás de espera, de pausa. 70 semanas, le dice Dios a Daniel, están determinadas para tu pueblo. Sin embargo, hasta que el Mesías venga y sea quitado de en medio, sea quitada su vida, sea sacrificado, quedará una semana pendiente. Y vuelvo a reiterar, en este contexto, una semana equivale a 7 años. Desde que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, el siguiente hecho importante que sucede es el que registra el libro de los Hechos en el capítulo 2. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, estableciendo la época de la iglesia. Y no voy a detallar muchos aspectos, simplemente quiero centrarme en algunas cosas que son realmente interesantes. En el año 33, después de Cristo, sucede este Pentecostés, ¿sí? La venida del Espíritu Santo, sellando a la iglesia hasta el día de hoy. En el año 70 después de Cristo, el segundo templo es destruido completamente y Jerusalén es saqueada. Esto implica la diáspora del pueblo de Israel y que cesen, que terminen los sacrificios continuos en el templo. De ahí nos adelantamos bastantes años, hasta el 1948. En 1948 sucede algo fuera de todos los pronósticos. Y a pesar de todos los pensamientos, en el año 1948 se establece el Estado de Israel. Después de tantos años en que Israel fue literalmente borrado prácticamente de la faz como Estado, en 1948 vuelve a resurgir. A propósito de la profecía, dice, ¿volverá a nacer un Estado en un día? Bueno, efectivamente, en 1948 nace el Estado de Israel. Y así han avanzado los años, hasta que otro hecho bastante interesante sucede. En el año 2014, comienzan nuevamente a darse los sacrificios. Se establece una orden, se hacen todos unos preparativos y hay toda una acción que se realiza por parte de un grupo en Israel que desea volver a reconstruir el templo. Su único deseo es construir este tercer templo, de tal manera de volver a restablecer el orden de los sacrificios, volver a restablecer este anhelo mesiánico. Israel sigue esperando por su Mesías. Israel sigue deseando que venga el Mesías que ellos están esperando y que vuelva a establecer el orden en donde Israel vuelva a estar por sobre las naciones.
Para estos preparativos y adelantándose a los hechos, ellos vuelven a establecer el orden de los sacrificios. El único problema que hay es que no tienen templo. Por eso hasta el día de hoy muchos aspectos que estamos viendo, particularmente en Jerusalén y en un lugar llamado la explanada del templo, es que el pueblo de Israel quiere, o una parte de ellos quieren establecer nuevamente un lugar de sacrificios, un lugar de adoración, porque aún están anhelando que venga su Mesías, su Salvador. Sin embargo, hay un hecho bastante interesante a este respecto. Yo les comenté al principio que lo ideal era que tuviéramos un ojo puesto en la tierra y un ojo puesto en el cielo. Dijimos que el pueblo de Israel iba a estar en un compás de espera hasta que nuevamente se vuelva a activar estas 70 semanas, los 7 años finales en que Israel volverá a reconocer a Jesús como su Mesías. Ellos están en son de espera. ¿Qué pasa con nosotros, con la iglesia? Lo hemos estado mencionando. Estamos a la espera del rapto de la iglesia, en que la iglesia será quitada de en medio. Y esto abrirá un ciclo de sucesos, ¿sí? Porque este escenario de que la iglesia sea quitada es un hecho realmente sorprendente, extraordinario, pero que generará en el mundo un caos sin igual. Cuando ha habido caos, por lo general, esto ha sido el momento ideal para que hayan cambios en la humanidad, cambios radicales. El que la iglesia sea quitada de en medio, sea llevada al cielo, generará un caos a nivel mundial, que será el escenario perfecto para que se levante un único y gobernante mundial. ¿Qué hará este gobernante mundial? Bueno, este gobernante mundial, una de las cosas más extraordinarias, entre comillas, que logrará es firmar un acuerdo de paz entre árabes y judíos. Este acuerdo de paz, sin lugar a dudas, va a tener como objetivo por parte del pueblo de Israel de volver a construir un templo, el tercer templo. Y este tercer templo va a ser determinante para la semana que queda, la semana 70 del pueblo de Israel. ¿Por qué va a ser determinante? Porque es precisamente en ese tercer templo donde va a ocurrir este hecho que Dios le estableció al profeta Daniel. Este gobernante mundial, este gobernante va a querer levantarse como un Dios, va a querer establecer que los sacrificios sean para Él. ¿Qué va a suceder mientras tanto en el cielo? La iglesia, aquellos que han sido arrebatados, van a estar en un doble proceso. Por una parte, vamos a estar en esta tribunal, ¿sí? En el tribunal de Cristo. Vamos a estar pendientes de que nuestras vidas van a ser sometidas a un proceso. Nuestras vidas van a ser sometidas a una evaluación. Y cada uno de nosotros, dice la Escritura, su vida va a ser evaluada delante de Dios. Algunos para recompensa y otros, lamentablemente, para mostrar que no hicieron lo que debían hacer. Si bien es cierto, van a ser salvos. Estamos hablando de que la iglesia a esta altura ya es salva. Pero algunos van a ser reconocidos y recompensados. Y se les va a dar estas coronas. Coronas en reconocimiento a su labor mientras estuvieron aquí en la tierra. Coronas que finalmente van a ser reconocidas y entregadas al propio Señor Jesucristo. Porque quien recibe una corona finalmente debe decir: Señor, no soy yo, eres tú. Acto seguido, la iglesia por fin se sentará para poder estar con el novio. La novia es entregada, limpia, sin mancha, perfecta, al novio, a quien pagó con su sangre para obtener el precio de la novia. Jesucristo y la iglesia se unirán en lo que se conoce como las bodas
del Hijo de Dios o las bodas del Cordero. Y podremos estar de fiesta. ¡Qué glorioso! Mientras en el cielo habrá una fiesta celestial preparada por el propio Padre, teniendo como invitados al Hijo, teniendo como invitados a la novia y teniendo como invitados a los amigos del novio, ¿sí? A todos aquellos que en la historia de la humanidad pusieron su confianza en Jesucristo. Va a haber una celebración sin igual, va a haber una celebración extraordinaria. ¿Por qué esto es tan importante? Porque va a ser mucho más notoria aquella frase de la diferencia entre el cielo y la tierra. Mientras en el cielo habrá fiesta, regocijo y gloria como nunca antes, en la tierra va a haber un periodo de juicio y de destrucción como nunca antes lo ha habido. Ni lo habrá. Este hecho, que se vuelva a construir el tercer templo y que haya paz, particularmente el hecho de que haya paz entre árabes e israelíes, va a ser el inicio de lo que la Biblia llama la tribulación. Son 7 años de una serie de juicios sin iguales. Juicios que a todas luces ya han comenzado, particularmente con la apertura de los sellos, los primeros 4, que todos conocen como los caballos del Apocalipsis. Los primeros 4 sellos tienen una representación bien particular. Y esto es lo que la Biblia también llama como el principio de dolores. Sin embargo, la iglesia va a ser quitada y el pueblo de Israel vuelve a entrar en este aspecto de la consagración de Dios, de la vista de Dios, del establecimiento de Dios. Porque este aspecto es importante, porque durante este periodo de la tribulación, que abarca 7 años, el pueblo de Israel experimentará una angustia como nunca antes. Serán perseguidos, serán odiados más aún, serán abiertamente blasfemados y establecidos como gente despreciable, gente absolutamente despreciable. Y esto generará una angustia tal en el pueblo de Israel que ellos se verán obligados a clamar, se verán obligados a reconocer y a pedir la ayuda de Dios, ayuda que hoy han dejado de lado. Y la ayuda les será dada. La ayuda les será dada abiertamente en la medida que manifieste que solamente en Jesucristo, el verdadero y único Mesías, el que ellos rechazaron, es el Mesías esperado. Para esto habrá una serie de señales, pero la más particular va a suceder a los 3 años y medio, cuando este gobernante mundial, conocido bíblicamente como el anticristo, contra Cristo, va a solicitar y va a pedir que se le reconozca a Él como Dios, se le establezca y se le adore, y en el lugar en donde va a estar establecido el tercer templo que se va a construir, Él se va a sentar para solicitar y demandar que se le adore a Él única y exclusivamente. Esto va a ser un minuto de angustia, un minuto de terror, un minuto de juicio. Porque la humanidad se volverá en contra de Dios abiertamente, más aún. Y no solamente eso, sino que adorarán a la bestia, dicen las Escrituras. Y este aspecto va a poner a Israel en el ojo del huracán como nunca antes se le ha visto. Ni en las guerras anteriores, ni en las deportaciones, nunca antes Israel va a experimentar un juicio como el que está experimentando. Y eso les va a demandar invocar el nombre de Dios. Y la pregunta que también surge es, ¿y qué pasa con los habitantes de la tierra?
Ellos inevitablemente van a verse conflictuados porque recibirán la condenación en esta tierra por haber rechazado a Jesús, por no ser parte de la iglesia, por no estar disfrutando de estas bodas maravillosas que la iglesia sí está disfrutando junto al Hijo de Dios. Durante estas 70 semanas, el pueblo de Israel, ¿sí? Esta semana 70, perdón, específicamente, el pueblo de Israel va a ser tremendamente angustiado. Sin embargo, van a recibir consuelo y ayuda en la medida que invoquen al Dios verdadero y en la medida que invoquen a Jesucristo. Va a ser una época de persecución, va a ser una época de juicios. La Biblia habla de 3 tipos de juicios: los sellos, las trompetas y las copas. Cada uno de ellos va increciendo. Cada uno de ellos va dando pie a un juicio peor al otro. Cada uno de ellos va poniendo más y más y más en angustia a las personas. Y cada uno de ellos va manifestando también la verdadera intención de las personas. ¿Por qué es necesario un tiempo como aquello? ¿Por qué un Dios tan bueno, podría preguntarse usted, va a permitir un escenario como este? ¿Cuáles son los propósitos que Dios pueda lograr con la tribulación? Podemos nombrar algunos. En primer lugar, purificar a Israel. Hacer que Israel se vuelva de toda la idolatría y de toda la religiosidad que les impide y la ceguera que les impide reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Ejecutar juicios sobre las naciones gentiles. Naciones que no han querido reconocer a Dios, naciones que no han querido vivir en base a Dios, naciones que se han privado de exaltar a Dios como debe ser exaltado, y no solamente eso, sino que han ido en contra de lo que dice su palabra, establecer verdaderamente justicia. Dios castigará a las naciones incrédulas que han rechazado a Jesucristo, y no solamente eso, que han ido en contra de su palabra. Otro de los propósitos es exponer el verdadero carácter de Satanás. Este anticristo, este gobernante mundial, se va a mostrar muy pacífico en un comienzo, como que va a ser la solución de todos los problemas. Sin embargo, a los 3 años y medio mostrará su verdadero y único carácter. El que se le adore y el que se deseche a Dios. Y otro de los propósitos que va a tener este cruento periodo en la historia de la humanidad, conocido como la tribulación, es rescatar a un grupo de creyentes que lamentablemente van a tener que entregar su vida para poder rescatar su alma. Quiera Dios que usted no sea parte de ese grupo. Quiera Dios que usted pueda tomar una decisión por Cristo, de tal manera que cuando suene la trompeta, cuando se escuche esa voz del arcángel y la trompeta de Dios suene, usted sea llevado junto con la iglesia a disfrutar eternamente con el Señor. Es una decisión que siempre, mientras estemos vivos, debemos tomar. ¿Por qué es importante todo este aspecto? Porque nos habla de hechos que van a suceder. Esto va a acontecer. Y qué necesario es que usted y yo tengamos claridad a este respecto. Qué importante y qué necesario es que usted y yo tengamos claridad. ¿Cuál es nuestro destino eterno? Y si lo tenemos claro, ¿qué estamos haciendo mientras esperamos el rapto de la iglesia? El tribunal de Cristo está establecido para evaluar nuestra vida. ¿Cómo nos hemos estado comportando? ¿Qué hemos estado haciendo? Y no solamente eso, sino también recompensar, reconocer a cada uno. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuál es el galardón? Una corona. Hay 5 tipos de coronas. Está la corona incorruptible, que se da a los creyentes. La corona de justicia, aquellos que aman su venida. La corona de la vida, aquellos que resisten la tentación, que resisten las pruebas, que no están dispuestos a transar su fe por los deleites temporales. La corona del gozo, aquellos que serán consolados a propósito de todo el sufrimiento que han tenido aquí en la tierra por causa de Cristo. Y la corona de gloria.
aquellos que han servido al Señor, han honrado al Señor, han buscado al Señor y han buscado manifestar su gloria aquí en la tierra. Como les dije anteriormente, cuando recibamos estas coronas, y así espero que así sea, finalmente vamos a tener que voluntariamente rendir nuestras coronas al Rey. ¿Qué podemos hacer sin Él? Absolutamente nada. Todo lo que hemos logrado finalmente ha tenido que ver con Él. Los creyentes recibirán delegaciones y autoridad para ejercer el gobierno de Cristo en la tierra, hecho que sucederá cuando Dios venga por segunda vez a la tierra. Este tribunal de Cristo tiene un objetivo bien interesante respecto a este tiempo en espera. Mientras esperamos el rapto de la iglesia, ¿qué debemos hacer o qué cosas se van a evaluar? En primer lugar, ¿cómo nos relacionamos con otros cristianos? ¿Cómo es su relación con otros creyentes? ¿Cómo fue o cómo es su mayordomía? ¿Cómo usted se relaciona en este mundo? ¿Cómo usted vive su vida? ¿Cómo usted utiliza lo que Dios le ha dado? ¿Cómo usamos los recursos materiales? ¿Hemos sido gente que hemos despilfarrado o más bien hemos utilizado los recursos que Dios nos ha dado para glorificar su nombre? ¿Cómo enfrentamos las pruebas y las adversidades? ¿Qué actitud tenemos frente a las pruebas y a las adversidades? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? La Biblia dice que los días son malos. Por esa razón debemos, con mayor razón, valga la redundancia, usar bien nuestro tiempo. ¿Cómo vencemos sobre nuestros deseos egoístas? ¿Somos personas que nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros placeres? ¿Queremos hacer todo lo que se nos da la gana? ¿O más bien estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para cumplir con los propósitos de Dios? ¿Y cómo es nuestra entrega a la gran comisión? ¿Hemos dispuesto nuestro corazón para ser personas gran comisionistas? ¿Para ser cristianos gran comisionistas? ¿Para llevar su palabra a otros? ¿Para utilizar todos los medios posibles para llevar su palabra a otros? ¿Qué podemos decir? Dios no hace diferencias, Dios no hace acepción de personas. Y todos aquellos que han hecho de Dios su Señor, que han hecho de Jesucristo su Señor, deben tener un punto en común: ser fieles en la adversidad, ser fieles en las dificultades, mostrar el carácter de Cristo. Daniel, este joven judío que fue llevado al exilio, fue tremendamente destacado a propósito de su valentía, de su perseverancia, de su santidad, de la integridad que él mostró frente a las adversidades y cómo él pudo salir adelante en medio de las pruebas. ¿Qué se espera de nosotros como cristianos? Exactamente lo mismo. Que seamos gente santa, seamos gente íntegra, seamos hijos de Dios, que mostremos el carácter de Jesucristo, que seamos valientes, esforzados, perseverantes. Tanto los unos como los otros estamos llamados a glorificar el nombre de Dios. Porque finalmente Jesucristo es el único Salvador, es el único medio, es el único camino para llegar al Padre. ¿Ha hecho usted de Jesucristo su Señor? Si es así, Jesucristo manifiesta la gloria de Dios en su vida. ¿Usted ha permitido que Jesús manifieste la gloria de Dios en su vida? ¿Ha hecho del Espíritu Santo su amigo, que le dirige, que le enseña? Llegará el tiempo que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta a Dios y nos presentaremos delante de Él. Este es un tiempo excelente para que inclinemos nuestros corazones a Él y aprendamos a depender de su gracia, de su favor y de su presencia. Quiero invitarte a orar en esta hora. Precioso Espíritu Santo, gracias por esto que tú nos enseñas respecto del final de los tiempos. Gracias, Espíritu Santo, por todo esto que tú nos adviertes. Gracias por revelarnos los planes que resultarán para el final. Como tú has establecido épocas y tiempos y escenarios para cada vida. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas nuestras vidas, que nos capacites, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos enseñes. Porque llegará la hora, Señor, y este es el tiempo en que debemos preparar nuestros corazones para ti.
Debemos preparar nuestros corazones para recibirte, para esperarte, porque vendrás, Señor, y nos encontraremos contigo en las nubes. Ven en esta hora, Espíritu de Dios, a renovar las fuerzas en nuestra vida, a santificarnos, a apartarnos para ti, a guardarnos conforme a tu voluntad. Oh, amado Señor, si algo hemos recibido, todo te lo debemos a ti. Todo te lo debemos a ti. Y es importante reconocerlo hoy. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que ha sucedido con nuestra vida, todo te lo debemos a ti. Porque sin ti nada podemos hacer. Por eso de buena gana en esta hora, Señor, nos inclinamos de todo corazón para reconocer que todo te lo debemos a ti. Hoy rendimos nuestras vidas a ti. Desde ya, Señor, rendimos nuestras coronas. Queremos vivir para glorificarte. Queremos vivir para exaltarte. Queremos vivir para reconocerte. Y queremos vivir para manifestar tu gloria y tu presencia aquí en la tierra. Amado Jesús, que para ti y solamente para ti sea la gloria, la exaltación y la alabanza en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Bendito es tu nombre, Jesús.